Señor Arzobispo, querida comunidad de hermanas salesas de este convento, de este monasterio de la Visitación de Valladolid, queridos amigos, muy buenas tardes. En este día, sin duda, especial e histórico, nos hemos levantado con un regalo de nuestro Papa Francisco, precisamente en forma de carta apostólica, titulada Todo pertenece al amor. Todo pertenece al amor. Palabras que proceden del Tratado del Amor de Dios, un libro de San Francisco de Sales, escrito para la formación espiritual de sus hijas, de las monjas de la Visitación. Y ha sido sin duda un regalo. A mí casi he dudado si cambiar la conferencia en el día de hoy. Una conferencia que les confieso que pretende inquietarles, en el buen sentido, hacia la gran figura de San Francisco de Sales. De San Francisco de Sales en este día tan especial, en este 28 de diciembre de 2022. Pues sí, les debo de decir que cuando me he levantado y he leído este documento, casi a la persona que lo había escrito desde Eclesia, creía que me había gastado una inocentada. Digo, no es posible que en el día que tengo que hacer una conferencia, es verdad que es un día muy especial, en el día que tengo que hacer esta conferencia recibamos este regalo. A los historiadores, cada libro que realizamos nos aporta y nos regala en nuestra trayectoria profesional y personal algo singular. Cuando pude trabajar y escribir en el claustro de las Salesas sobre la historia de la Orden de la Visitación en Valladolid, publicado en 2013, pude descubrir la importancia de este doctor de la Iglesia que es Francisco de Sales, una de las figuras más requeridas de la vida apostólica y devocional de la Europa católica. A mayores y de manera personal, gané la amistad de una extraordinaria comunidad de monjas con las que brotó un extraordinario cariño. Y ellas desarrollaron una infinita paciencia conmigo, porque yo tardaba en terminar aquel libro del claustro de las Salesas. Amén del testimonio cristiano que para mí ellas supusieron. No voy a olvidar nunca una recreación que compartí con ellas en clausura a las 3 de la tarde para hacer una fotografía de grupo de la mano del gran Ángel Cantero, nuestro fotógrafo de la diócesis. En esa recreación, una vez más, comprobé que dentro de este monasterio vivían un grupo de mujeres alegres, enamoradas de Dios y entregadas a su amor. Hoy la Orden de la Visitación sigue despertando mi interés como historiador y en este momento estoy escribiendo e investigando sobre el origen de su presencia en España, cuando fueron llamados por los reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza para una fundación singular y solemne de la corte en Madrid. Me siento además muy honrado de participar en esta clausura del 4º centenario de la muerte de San Francisco de Sales, precisamente en este 28 de diciembre, recordando aquel de 1622, y agradezco también el interés de nuestro arzobispo de estar con nosotros antes de la Eucaristía. Y además, insisto, en esa carta apostólica, todo pertenece al amor, que nos ha regalado hoy el Papa Francisco y que ustedes ya tienen en las redes sociales y que, por tanto, pueden leer casi antes de dormir. Afirmar que Francisco de Sales es un santo para los tiempos recios, como he titulado esta conferencia, para los tiempos recios de la Iglesia, también podría haber titulado un europeo, un intelectual, un escritor para los tiempos recios de la Iglesia,
puede despertar en algunos de los presentes reflexiones encontradas sobre este concepto, el de los tiempos recios, tan asociados a las palabras de la Santa Madre Teresa de Jesús. Pero podría resultar también un título muy de actualidad y preguntarles a ustedes cuándo no han sido tiempos recios. No es una pregunta consoladora, sino más bien una cuestión que llama al análisis y a la perspectiva, que siempre es necesaria cuando nos acercamos a un personaje histórico. Aquellos y estos, para la Iglesia, para Europa, eran días de encrucijada. Nuestro arzobispo también ha venido reflexionando sobre esos tiempos eje en muchas de sus homilías, y quizás es algo que compartimos con Francisco de Sales. Él supo responder con sabiduría a los retos de su tiempo y por eso puede ser bien definido como santo y sobre todo como doctor de la Iglesia. Nos pueden hablar los más agoreros de un riesgo de división en la Iglesia católica de hoy, porque vivimos tiempos de reforma, con minúscula, o de conversión, como ha recordado el Papa Francisco el pasado 21 de diciembre en su discurso a la Curia Romana. Reformas junto al Papa Francisco en el gobierno de la misma Iglesia y en el modo de caminar y de sentirnos Iglesia, lo que llamamos sinodalidad. Quizás esos mismos agoreros pueden participar de algunas oposiciones que también tiene el pontífice de hoy, como lo tenían los pontífices del tiempo de Francisco de Sales. Él había nacido pocos años después de haberse clausurado la tercera sesión del Concilio de Trento en 1563. También nosotros, como él, somos hijos del posconcilio, el de Trento y nosotros de Vaticano II. La convocatoria de un concilio, sobre todo si hablamos del mencionado de Trento o del mencionado también de Vaticano II, siempre ha fijado un antes y un después en la propia Iglesia, cuyo concepto es muy diferente en el siglo XVI a lo que hemos vivido y estamos viviendo nosotros. En aquellos días, entre católicos, luteranos, calvinistas, anglicanos, se encontraba bien presente el tema de la salvación del alma. Hoy vivimos un tiempo más ecuménico en nuestras relaciones con nuestros hermanos cristianos de otras confesiones cristianas, y quizás el problema mayor no es la relación entre nuestras iglesias o entre nuestras confesiones. Quizás el problema mayor es el de la secularización y la indiferencia religiosa en esta vieja Europa. Sirve esta introducción para situarnos también nosotros en esta nueva encrucijada, en aquella del siglo XVI-XVII y en esta del siglo XX-XXI. Espero que nosotros también tengamos la sabiduría, que Dios nos ilumine con parte de la sabiduría que tuvo Francisco de Sales, que fue mucha. Podríamos insistir en muchas cosas si queremos hacer este análisis de Francisco de Sales, que para nada pertenece solamente a los ámbitos eclesiales. Yo les diría, todo lo que les voy a decir a ustedes lo diría perfectamente en una de mis clases de historia de la facultad, porque considero que es uno de los grandes europeos de aquel momento y que supo, además, responder y dar soluciones novedosas y de vanguardia. Podríamos hablar de la formación de este personaje. Eso es esencial para poderle definir. Le podemos también hablar de sus metas, de sus horizontes, podemos hablar de su condición sacerdotal, podemos hablar de su condición episcopal, podemos hablar también de cómo da solución a un nuevo retrato de la mujer en la Iglesia, a un nuevo camino de la mujer en la Iglesia. ¿Se dan cuenta que hay algunos de estos problemas que les tenemos nosotros y que les tenía él también? Francisco de Sales nació en una familia más prestigiada por su origen que por los recursos económicos que poseía dentro de esa pequeña nobleza. Su padre había estado al servicio del duque de Nemours en Saboya y su madre, mucho más joven,
casi un adolescente, mientras que le gestó, mientras que nació su primogénito, un niño prematuro que llegó al mundo un 21 de agosto de 1567 en el castillo de Sales, dentro del ducado de Saboya. Saboya es un territorio complejo en aquella Europa del siglo XVI y XVII, complejo entre dos grandes potencias, entre distintas confesiones religiosas. Y esa es una coordenada que tenemos que tener en cuenta para definir a Francisco de Sales, y también por eso es muy interesante. Entre dos grandes potencias que no eran precisamente muy amigas, como Francia y como la monarquía de España. Y entre distintas confesiones, pues que tampoco había un diálogo ecuménico, como les decía antes. A los 6 años salió para realizar sus primeros estudios dentro de uno de los núcleos del catolicismo de su ámbito más cercano, continuando entre 1575 al 78 en Annecy. Los frailes predicadores, los dominicos, le enseñaron a rezar diariamente el rosario, y el catecismo que tuvo entre sus manos precisamente era de otro de los grandes del momento, un jesuita, Pedro Canisio, un hombre de vanguardia en medio del protestantismo, siendo entonces de obligada lectura en las escuelas de Saboya, al mismo tiempo que escuchaba también los sermones de los dominicos, sermones que no eran homilías, sermones que eran un medio de comunicación en su tiempo y de instrucción dentro de una liturgia no tan participativa e inteligible como la nuestra actual. Su formación se prolongó en París, dentro de una familia de marcada tradición francesa. Vivió con sus primos, tutelados todos ellos por un preceptor sacerdote, y mientras que su padre esperaba que fuese al Colegio de Navarra, el adecuado para la formación como noble de su hijo primogénito, que tenía que ser un hombre de leyes, lo que algunas veces los padres queremos para nuestros hijos no siempre coincide con lo que los hijos tienen pensado para ellos mismos. Pues Francisco prefirió el colegio de Clermont de la Compañía de Jesús. Aquí aparece una de las piezas fundamentales. Francia, como saben, París, como también saben, su Universidad de la Sorbona, habían sido los espacios de formación y de nacimiento de los jesuitas, de los primeros compañeros como estudiantes de esa Sorbona parisina, allí donde habían conocido el modus parisiensis en la forma de estudiar, pero que habían unido después a la virtus literata, la virtud de las letras, para configurar una nueva forma de enseñanza, la ratio studiorum, la razón de los estudios. El mencionado colegio de Clermont había sobrevivido a la importante oposición que los jesuitas, a pesar de haber nacido precisamente allí en Francia, la oposición que tuvieron que vivir, porque la situación de Francia no era una situación fácil, era una situación bien compleja confesional y políticamente, con la dinastía de los Valois, entre católicos y calvinistas, que eran los protestantes de la segunda generación. Pero hubo intentos de diálogo, precisamente auspiciados por algunos jesuitas muy importantes como Diego de Laínez. Los jesuitas, que fueron maestros de Francisco de Sales, se estaban convirtiendo en toda Europa en la gran potencia educativa. Venían caracterizados por su independencia en el modo de proceder con respecto a lo desarrollado anteriormente. En ese magisterio, Francisco de Sales descubrió su interés por las disciplinas teológicas, el mundo de la teología, un mundo realmente apasionante en el siglo XVI y en el siglo XVII. También tenemos que tener en cuenta que París era una ciudad para los católicos, sobre todo con la protección de los duques de Guisa. Estudió metafísica con un jesuita llamado Francisco Suárez. No es el Francisco Suárez que nosotros conocemos, no el doctor eximio, como le denominó Paulo V, sino Francisco Suárez era un jesuita abulense de nacimiento y que a través de él pudo leer una segunda pieza muy importante en la espiritualidad de Francisco de Sales,
los escritos de la Madre Teresa de Jesús, que acababa de fallecer y que va a existir pronto, muy pronto, una primera edición de parte de sus obras. No voy a decir completas porque no eran completas. El libro de las fundaciones, por ejemplo, no estaba publicado allí. Había muerto Santa Teresa, como saben, en 1582 y estamos hablando de los años 80 y en París. Bueno, Francisco de Sales, en esa ciudad capital de la monarquía del rey cristianísimo, como se denominaba el rey de Francia, era discípulo del humanismo cristiano de los jesuitas y con el tiempo, fíjense, aunque vamos a hablar más veces después de los jesuitas, debemos decir que bajo el seudónimo de Francisco de Cubillas, en realidad el padre Bartolomé de Alcázar, a mí esto me interesa mucho, fue este jesuita el editor de sus obras en España, teniendo en cuenta además que Francisco de Sales fue un autor muy editado y un autor de éxito. Les decía antes el tiempo de la teología en el siglo XVI y XVII, el tiempo tan fascinante de las distintas autoridades, aunque si quieren uno era fundamental, que era Santo Tomás de Aquino, y que había sustituido de alguna manera a Pedro Lombardo, el maestro de las sentencias, contra el que había clamado Lutero. Pero es un siglo XVI de renovación de ese tomismo también, a través de la Escuela de Salamanca, de Francisco de Vitoria, de Domingo de Soto, de Melchor Cano, que por cierto no le gustaban nada a los jesuitas. Los jesuitas en sus cartas decían, cuando tenían que hablar de Melchor Cano, en lugar de hablar de Melchor Cano, decían el que ladra, porque siempre se estaba metiendo con ellos. Bueno, en las constituciones de la Compañía de Jesús advirtieron claramente que habían que seguir la teología de Santo Tomás de Aquino, lo que no significaba una renovación y aportación, como va a ocurrir. Y esto se lo explico porque también en el contexto del catolicismo de Francisco de Sales será fundamental, pues todas esas controversias entre tomistas y otros que también eran tomistas, pero quizás de otra manera, esa controversia de la gracia, esa controversia de la libertad del hombre, de la intervención de Dios, de la salvación, de la predestinación, tantas cuestiones. Y eso se va a producir en el tiempo de formación y en el tiempo de desarrollo de su apostolado. Francisco de Sales también ingresó en la Congregación de María, donde apreció el deseo de adquirir una metodología recogida de oración. Era un estudiante ordenado, metódico, profundo, un hombre de práctica religiosa fervorosa, austera, dulce, devoto de la Virgen María, que encontró en el Cantar de los Cantares motivo de inspiración, fuente de optimismo, mostrado después en su obra escrita y en su defensa de la castidad, entendida como culminación de la templanza, una de las 4 virtudes cardinales. En este libro del Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares, descubrió la historia de amor que para él era también la de la salvación de la humanidad. Y le recuerdo el gran problema de aquel momento, la salvación del alma. En medio de esta formación, en 1586, a los 19 años, coincidiendo con su tiempo en la universidad, que no siempre favorece la vida devota, pues tuvo una primera crisis devocional. Él trató de responder a lo que consideraba tentaciones a través de la oración y de la penitencia, pensando si en medio de todo ello era posible la salvación. La influencia continuada presente en la lectura del llamado Costero, la obra del padre Francisco Coster, páginas habituales en la Congregación de María a la que pertenecía, le van a permitir tenerlo a su lado, esta obra, como tantos otros libros, porque él era un hombre de libros, naturalmente. Y la superación de esa crisis devocional llegó gracias a la intervención mariana, él así lo entendió, de la Virgen de la Buena Liberación. Una noche de enero de 1587, viéndose reforzado en sus prácticas devocionales y especialmente con la frecuencia de la comunión. Pensó con la lectura de Ezequiel en su capítulo 33 que el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y halló la respuesta en la confianza en el amor de Dios.
Comenzó a optar por una vida en castidad, únicamente había recibido la tonsura que le abría a ese estamento de clerical, pero todavía no había recibido otras órdenes. Todavía en el plan de su padre estaba hacer un hombre de leyes. Y salió de París, se trasladó a Padua, se inscribía en Padua para estudiar leyes un 26 de diciembre de 1588, acompañado de su habitual preceptor y de su hermano Galo, que tenía 12 años. Él tenía en este momento, había nacido en 1567, pues 21 años. Conoció por entonces Verona, Venecia, Milán, pudo entrar en contacto con un hombre de la Reforma Católica. A mí me gusta mucho más hablar de Reforma Católica de que Contrarreforma, que es un concepto historiográfico alemán, que parece que la Reforma era lo abierto y la Contrarreforma era lo cerrado, lo conservador. La Reforma Católica nace precisamente mucho antes, en el siglo XV. Bueno, pues aquí tenemos un hombre de Reforma Católica del XVI, como es el arzobispo de Milán, Carlos Borromeo. Años en los que descubrió la Italia del último Renacimiento, antes del Barroco, que vive una nueva crisis intelectual. No es extraño, teniendo en cuenta todas las controversias que existían, que también recurre a las obras no solamente del doctor Angélico, de Tomás de Aquino, sino de San Buenaventura, de San Cipriano, el gran escritor, antes de leer a San Jerónimo o a San Agustín de Hipona. Y todo el desarrollo en aquellos momentos también de las distintas generaciones de los reformadores. Pero él encuentra ese deseo de Dios de la salvación en la base de su optimismo católico. Otro de los grandes temas de Francisco de Sales en sus años de Padua fue la búsqueda del amor casto. Pensaba que mientras que el mundo arrastraba hacia el amor desordenado, el casto conducía hacia Dios. Así era fruto de la belleza y de la bondad. Amor casto que se conquistaba no solamente por el pensamiento, sino también por el ejercicio de la virtud. Todo ello se tradujo en Francisco de Sales en un carácter sereno y dulce frente a su fuerte temperamento. Era un hombre de fuerte temperamento. Y de otras lecturas y de otras direcciones espirituales, como la del jesuita Antonio Posevino, que le facilitó la redacción de un reglamento de vida en 1590, que le animó a esa confesión frecuente, a la misa diaria, a las penitencias, a las buenas amistades, y hablando de buenas amistades, acercarse también a la escuela del amor divino representada por Felipe Neri, el fundador del oratorio. Con 24 años, en septiembre de 1591, Francisco de Sales obtuvo el doctorado en ambos derechos, en el civil y en el canónico. Era el horizonte de una carrera realizada por deber familiar, por deseo de su padre. Pero, sin embargo, también va a entrar en contacto con el obispo de Annecy, el obispo Claudio de Granier. Con todo, con su buen parecido físico, con su preparación jurídica, pues su padre pensaba que su primogénito ya estaba preparado para culminar sus deseos, incluso tenía la candidata perfecta para ser su esposa, pues el matrimonio no era la culminación de un proceso de conocerse y de enamorarse en aquellos momentos. Puede parecer un poco duro lo que decimos los historiadores en la vida de la familia y de la historia de la familia, pero en el matrimonio había mucho acuerdo social que proporcionaba promoción económica y prestigio. Pero Francisco de Sales tenía otro camino. El momento para convertirse en sacerdote lo va a empezar a encontrar en octubre de 1592, cuando vacó precisamente la plaza de preboste de Ginebra, siendo aquella la segunda autoridad de un obispado que se encontraba en el exilio. El obispo de Ginebra no vivía en Ginebra, que era una ciudad que había sido muy importante en esa segunda generación de los reformadores protestantes. Estaba seguro que su padre gustaría de este oficio para él, vinculado también a una dimensión jurídica. La bula de nombramiento llegó en mayo de 1593. Pidió licencia a su progenitor
esto es importante, para convertirse en sacerdote, vistió la sotana que su madre le había preparado y desde su condición de preboste tenía el derecho y el deber de presidir el oficio divino de los canónigos en las ceremonias solemnes de la Catedral de Annecy, que era la catedral en el exilio de esa diócesis de Ginebra. Como había optado por ser un hombre de Iglesia, renunciaba en junio de 1593 a sus derechos de progenitura, abandonando su condición de senador civil. Recibió las órdenes menores, predicó su primer sermón en la festividad de San Juan el 24 de junio, ya era diácono en septiembre y caminó a la ordenación sacerdotal el 18 de diciembre de manos del obispo de Ginebra de 1593, con su primera misa antes de la Natividad y pudiendo incluso bautizar a su hermana menor llamada Juana. Inició de manera inmediata una intensa estrategia de evangelización entre los calvinistas, o mejor, estrategia de recatolización para algunos. Desde lo que significaba Trento, actúa con los modos de comportamiento de aquel instante, con los ministerios de la palabra en muchos casos. Asistía diariamente al coro, celebraba frecuentemente la Eucaristía, predicaba sin descanso en Annecy, advirtiendo a los saboyanos de los errores del calvinismo, no atacando a las personas que eran calvinistas. Era muy importante prepararse también como confesor y fue penitenciario de su catedral. A todos estos ministerios se unió la fundación en septiembre de 1593 de la Cofradía de la Santa Cruz de la Concepción de la Bienaventurada María y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Como vemos, en los tiempos recios, los hombres y las mujeres de Dios tienen que estar en muchos frentes, en muchos horizontes, en el siglo XVI y en el siglo XXI. Y también, cuando se está en muchos horizontes, suelen surgir algunas oposiciones. Oposiciones no para ocupar cargos, sino oposiciones que te atacan, oposiciones hacia su persona. Aparecieron las acusaciones ante el obispo de que el preboste se dejaba llevar por su ambición. Un diálogo entre ambos aclaró la situación. Una situación, como les he dicho antes, muy compleja, de su territorio del Ducado de Saboya. Muy compleja porque el duque de Saboya en aquellos momentos, Carlos Manuel I de Saboya, era yerno nada más y nada menos, y lo va a ser desde 1585, de Felipe II. Y Felipe II no era precisamente amigo de los monarcas franceses. No era el enfrentamiento hostil como había ocurrido entre el emperador Carlos V, su padre, y Francisco I. No era lo mismo que el enfrentamiento entre Felipe II y Enrique II de Francia, pero en aquellos momentos sí que existía una hostilidad y sobre todo la va a haber más cuando se produzca el asesinato de Enrique III de Francia y el candidato al trono de Francia vaya a ser un antiguo calvinista, Enrique de Navarra o Enrique de Borbón, Enrique IV, aquel que se le atribuye esa célebre frase de «París bien vale una misa», porque se convirtió al catolicismo y además se reconcilió con la Iglesia y se encontró con un papa, Clemente VIII, que le favoreció esa reconciliación con la Iglesia. Se lo voy a decir muy claro, a Clemente VIII, al Papa Clemente VIII, le interesaba que el príncipe cristiano por antonomasia no fuese Felipe II. Y ahí hubo más que política, hubo muchas cosas. Pero Francisco de Sales estaba en otras funciones más de la cotidianidad, más de realizar una labor de misionero eficaz para aquellas tierras donde había aprendido con fuerza el calvinismo, llevando consigo la Biblia, llevando consigo las controversias del cardenal jesuita Roberto Bellarmino, y con una estrategia que comenzó desde 1594 y que se va a alargar en el tiempo por lo menos durante 4 años. Los calvinistas para él no eran herejes sino hermanos rebeldes, susceptibles de ser futuros fieles de la Iglesia romana,
desarrollando una estrategia de caridad hacia ellos. Y empieza a escribir, y a escribir de forma muy clara, obras como Controversias, lo que él llamó memorial, donde exponía en sus páginas el cuerpo de las razones católicas, insistiendo en la sacramentalidad de la Iglesia, en la mediación de los ministerios de los sacerdotes, en el propio sucesor de Pedro, representado en el Papa. Continuaba con nuevas formas de comunicación y por eso Francisco de Sales es el patrono de los periodistas, porque llegaba a todos. Era un hombre de Iglesia de comunicación. Algunas veces nos cuesta tanto a los católicos dominar los medios de comunicación, pues él los dominaba. Dominar en el buen sentido de la palabra dominar, manejar, utilizarles para el bien que pretendemos hacer. Y lo hacía incluso con medios de comunicación sencillos. Bueno, los protestantes ya habían hecho esto, eran maestros de las hojas volantes, y él lo va a hacer, distribuidas en lugares públicos de importancia y en las propias casas de los calvinistas, y teniendo en cuenta el anterior catecismo que había estudiado de Pedro Canisio y también, por supuesto, el catecismo que había salido del Concilio de Trento. Es verdad que las treguas políticas que se van a dar entre Saboya, entre Francia, van a favorecer que algunos territorios vayan a empezar a abrirse y que tengan presencia del culto católico. Ginebra no. Y es el gran objetivo. Es el gran objetivo político y es el gran objetivo religioso. El gran objetivo religioso, en eso estaba Francisco de Sales. El gran objetivo político, en eso estaba el duque de Saboya. Pero él presenta, y esto es otra cosa interesante, se estarán dando cuenta de que es un hombre de vanguardia, un hombre de la modernidad, como entendemos también el concepto de la modernidad los historiadores. Cuando hablamos del siglo XVI, XVII, XVIII, es la historia moderna. Bueno, pues la fe como recurso de propuesta y no de imposición, lo que no significaba olvidar los errores de los que estaban enfrente o los que él consideraba errores de los que estaban enfrente. Y en esos nuevos territorios pues había que reconstruir toda esa forma o esas estrategias de recatolización entre los jóvenes con la catequesis, entre las personas influyentes. Sin duda un paso más va a ser la paz de Vervins. La paz de Vervins entre Francia y España. Va a ser un paso muy importante, como también lo será después la paz de Lyon de 1601. Francisco de Sales regresó a París en enero de 1602 para tratar con el nuncio y el monarca cuestiones propias de la diócesis exiliada a la que pertenecía, la de Ginebra, y de sus relaciones con los calvinistas. Recordemos que el rey de Francia, Enrique IV, se había convertido al catolicismo. Los planes se desbarataron con nulos resultados diplomáticos por parte del preboste, aunque Enrique IV le escuchó predicar en la Cuaresma y en la Pascua. El viaje tuvo otros atractivos espirituales, ajenos a las controversias religiosas, como la relación con el oratorio en Francia, oratorio Felipe Neri, o el conocimiento de la traducción francesa de las obras de la Madre Teresa de Jesús, en los tiempos en que estaban introduciéndose en el Carmelo descalzo en Francia. Las monjas carmelitas descalzas no se introdujeron en Francia a través de frailes carmelitas, sino que se introdujeron a través de sacerdotes seculares. Pero hubo dos mujeres muy interesantes en todo esto, que fueron Ana de San Bartolomé y Ana de Jesús. La mitra estaba más cerca para Francisco de Sales, primero como obispo coadjutor, avalando su candidatura el duque Carlos Manuel de Saboya. Cuando se le encargó en 1598 la realización de la visita ad limina, en nombre de su prelado, pudo presentar al Papa Clemente VIII, que les he dicho antes de Clemente VIII, un memorial informándole acerca de la situación de la diócesis de Ginebra. Pudo estar precisamente en esa ciudad de Roma y conoció
a gentes muy interesantes. Por ejemplo, Federico Borromeo, primo del arzobispo Carlos de Milán, Carlos Borromeo. Camilo Borghese, que va a ser futuro Papa Paulo V. César Baronio, sucesor de Felipe Neri en el oratorio y autor de los célebres Anales Eclesiásticos. Es un historiador de primer rango en el siglo XVII. También pudo tener o conocer la experiencia espiritual de aquellas mujeres piadosas que seguían la inspiración de Santa Francisca Romana, que era una santa viuda del siglo XV. Esto es importante porque después Francisco de Sales va a estar muy unido al mundo de la espiritualidad femenina, como demuestra el lugar donde nos encontramos ahora aquí. Y pasamos a su vida como obispo, no solamente obispo coadjutor, sino ya como obispo titular. Y es un perfecto ejemplo de lo que el Concilio de Trento estaba pidiendo para los obispos. Para obispos como el mencionado Carlos Borromeo, como Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, como Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, como Bartolomeu de los Mártires, también obispo en Portugal, y Francisco de Sales, obispo en Ginebra. Obispo tridentino, obispo que reside en su diócesis. Es que los obispos no residían en su diócesis. Pues antes de Trento había que llamar mucho la atención a algunos obispos porque no residían en sus diócesis. Obispo que era un notable visitador, en el que empleó en las visitas 6 años. Obispo que tiene en cuenta los ámbitos montañosos de su diócesis. Estamos en Saboya, porque en esos prendía más las supersticiones y eran necesarias las estrategias de recatolización. Obispo que también intentaba conseguir que en Ginebra estuviese presente la libertad de conciencia y no la imposición. No pretendía la imposición, sino la libertad de conciencia. Un obispo ecuménico en aquellos momentos, un obispo que naturalmente quería que todos los que estaban en las otras confesiones cristianas se integrasen en la Iglesia. ¿En qué Iglesia? En la Iglesia católica, en la Iglesia que ya estaba fundada, en la Iglesia de Roma. Ese espíritu ecuménico del prelado de Francisco de Sales no fue correspondido por la parte calvinista, pues aquel que regresaba a la fe católica sufría la confiscación de sus bienes. Y también imagen personal, imagen pobre tras haber renunciado al patrimonio heredado de sus padres. Él no pertenecía a una orden religiosa, podía haber tenido ese patrimonio, y lo hizo en favor de sus hermanos, y fue pródigo en limosnas, reduciéndose el personal que se hallaba a su servicio, permitiendo que la austeridad no estuviese reñida con la limpieza de una ropa muy aprovechada y usada. Es decir, Francisco de Sales no le ocurría aquello de esa carmelita que existía en Pastrana, que decía la Madre Teresa de Jesús que olía a reliquia. Para decir que olía mal, Teresa de Jesús, que era una mujer muy limpia, decía que la Madre Catalina de Cardona olía a reliquia. Bueno, pues Francisco de Sales no olía a reliquia. Su edificación como obispo se encuadraba por el camino apostólico, siendo una persona muy activa que se sentía protegida por su devoción mariana. Haced una cosa tras otra, decía Francisco de Sales. Poned en lo que hacéis toda vuestra atención, pero con dulzura y suavidad. Si Dios os da éxito, le bendeciréis, y si no le place dároslo, lo bendeciréis también. No podía dejar de compartir otros objetivos de la Reforma católica, por ejemplo, la formación del clero diocesano en los seminarios, por ejemplo, la reforma del clero regular en los conventos, por ejemplo, el mundo de la catequesis. Era un siglo el suyo catequético. El mundo de las lecturas. ¿Qué es eso de ser un católico que no está formado? ¿Se dan cuenta
¿Qué actual es Francisco de Sales? A los católicos, que nos falta tanta formación, especialmente en las Escrituras. Bueno, pues por ejemplo, él era un hombre que estaba tan cercano al mundo del siglo de oro español, leyendo a Fray Luis de Granada en su introducción al símbolo de la fe o de la guía de pecadores. Y en su condición de predicador, con un lenguaje que todos comprendiesen, con una eficacia del sermón, con un deseo de instrucción religiosa del pueblo. Y como había vivido él tantas controversias, Francisco de Sales va a decir que las controversias teológicas se perdía mucha energía. Creo que por inspiración del cielo, dice el doctor de la Iglesia que celebramos, todas las diatribas y disputas que se dan entre los católicos cuyo fin es inútil y todavía odio más aquellas cuyos efectos no pueden ser nunca disensiones y enfrentamientos, y más en este tiempo tan colmado de ánimos dispuestos a la controversia, a la maledicencia, a las censuras y a la ruina de la caridad. Y nos falta algo importante. Nos falta ese Francisco de Sales maestro espiritual en obras muy editadas y con mucho éxito y muy traducidas, como su introducción a la vida devota en 1608, dedicado a Filotea. ¿Quién era Filotea? Filotea es el alma que ama a Dios. Tú aspiras a la devoción, queridísima Filotea, comienza la introducción a la vida devota, porque eres cristiana y sabes que es una virtud sumamente agradable a la divina majestad. La introducción a la vida devota es una obra profundamente moderna, de nuevo la palabra modernidad, en el sentido histórico. La santidad no se reducía a los tonsurados y a los consagrados, sino que se extendía a todos los bautizados. Hay un viajero francés que viene a Valladolid por este tiempo, y eso que viene de Francia, que dice: el peor de los clérigos es más santo que es el más santo de los seglares. Y lo escribe en el Valladolid de principios del siglo XVII. Pues con eso no está de acuerdo Francisco de Sales. Ni Francisco de Sales en su introducción a la vida devota, ni Luis de la Puente, jesuita vallisoletano, que por cierto vamos a conmemorar el 4º centenario de su muerte en el año 2024, que había escrito meditaciones sobre los misterios de nuestra Santa Fe y otras tantas obras en esta misma línea. Es interesante relacionar a Luis de la Puente con Francisco de Sales. La necesidad de un director espiritual, decía Francisco de Sales. Él debe ser siempre para ti como un ángel. Ofrecía, pues, el camino hacia lo que él consideraba la salvación, pues como exponía, para alcanzar la vida eterna era menester caminar con prudencia por este mundo, sirviéndose de buenos libros, de una comunidad y del mencionado director espiritual. Hemos hablado en muchas otras ocasiones de lo que va a significar la fundación de la Orden de la Visitación. Hoy no era nuestro tema, pero precisamente en esa carta apostólica hablábamos antes de la existencia de otra obra muy importante, el Tratado del Amor de Dios, un libro para la formación espiritual de sus hijas. ¿Fue moderno también en esto de las mujeres, Francisco de Sales? Decía que los eclesiásticos tenían que prevenirse contra las mujeres o prevenirse de las mujeres, en aquel tiempo era lo normal en la mentalidad, pero no construir una barrera infranqueable, decía él también. Bueno, pues con sus hijas, sin duda fue un hombre moderno de situar a las mujeres en la Iglesia del siglo XVII, porque Trento había puesto muchas rejas a los conventos. Y sin embargo, Francisco de Sales va a considerar, como las primitivas constituciones, que la congregación de la Visitación tiene dos ejercicios principales. El uno, contemplación y oración, que se practica especialmente dentro de casa. El otro, el servicio a los pobres y enfermos, principalmente a los del mismo sexo, y tiene por patrona muy apropiadamente elegida a Nuestra Señora de la Visitación.
aquella que visita a su prima Santa Isabel. Pues de la visitación también el tiempo no nos va a permitir hablar mucho más, porque ya lo hemos hecho en otras muchas ocasiones. También, precisamente en la Carta Apostólica, el Papa va a dar importancia a esa gran obra que les decía antes, Introducción a la vida devota. Por lo tanto, les encomiendo que rápidamente se hagan con su texto. Termino. Las enfermedades del prelado de carácter circulatorio se continuaron agravando a lo largo del tiempo. Las preocupaciones en los últimos días eran precisamente sobre la comunión que debía existir entre los monasterios de la Visitación, su gran colaboradora, Santa Juana Francisca de Chantal, continuando también con la relación que tenían que tener las monjas con la autoridad del obispo. Tras haber celebrado la Eucaristía el día de la Navidad, Francisco de Sales murió en Lyon el 28 de diciembre de 1622 a las 8 de la noche. Casi estamos nosotros en ese momento, salvo estos desequilibrios de horas, que ya no llevo la cuenta, la del siglo XVI y la del siglo XXI. Pero casi estamos en este momento. Con solo 55 años, una edad media en aquellos momentos. Su cuerpo permaneció en aquel monasterio por espacio de 3 semanas, siendo extraído del mismo su corazón, conservado como reliquia desde entonces por estas hermanas, aunque actualmente se halla en el monasterio italiano de Treviso a consecuencia de la Revolución Francesa. Ese tratamiento de los cuerpos santos permitió comprobar la gran cantidad de piedras que acumulaba en su vesícula biliar, lo que era muestra del sometimiento que hizo de su dolor, decían las hagiografías. Finalmente fue trasladado a Annecy, celebrándose allí los funerales en la sede de su cátedra en el exilio el 29 de enero de 1623 y después fue beatificado y canonizado por Alejandro VII en 1661 y 1665 y proclamado doctor de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX en 1877. Francisco de Sales también ha sido un hombre con una gran proyección, un santo, un sabio, un doctor de la Iglesia con una gran proyección en la propia Iglesia, porque muchos se van a inspirar en su espiritualidad, no solamente dentro de Francia o de Saboya, no solamente en el gran siglo espiritual de Francia, con figuras como Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, porque no estaba entonces suficientemente extendida algunas de sus obras y no he tenido el tiempo para comprobarlo, pero seguramente Juan Bautista de la Salle, en sus meditaciones a finales del siglo XVII, ya estaría hablando de Francisco de Sales. Pero también va a pasar con el introductor del oratorio en Francia, Pedro de Berulle, o, por ejemplo, el maestro de Bernardo, Francisco de Hoyos, nuestro beato del Sagrado Corazón de Jesús, el padre Juan de Loyola, va a escribir la vida del dulcísimo director de las almas, San Francisco de Sales. Y San Francisco de Sales será también muy importante para San Juan Bosco, para los padres de la Carmelita de Lisieux, Santa Teresa del Niño Jesús, o para John Henry, cardenal Newman. Por eso, al final de la Carta Apostólica, nos dice el Papa: esto es lo que nos deja ver la vida del Santo Obispo de Annecy y que se nos entrega nuevamente a cada uno. Esto también es importante, que se nos entregue a cada uno y que la celebración del 4º centenario de su nacimiento al cielo nos ayude a hacer de ella devota memoria. Los centenarios no solamente es para conmemorarlos en el día, los centenarios también son para vivirlos. Y a San Francisco de Sales le pueden leer en el 2023, no se preocupen, sigue estando profundamente de moda. Y además, como las obras de los hombres y mujeres de Dios y de los clásicos nunca muerden, así que pueden abrir sus libros. Y termina el Papa: nos ayude a hacer de ello devota memoria y que por su intercesión el Señor infunda con abundancia los dones del Espíritu en el camino del santo pueblo fiel de Dios. Roma, San Juan de Letrán, a 28 de diciembre de 2022.
Desde luego hemos estado de actualidad en la Iglesia gracias a San Francisco de Sales. Muchas gracias.